Ministerios Jehová Shammah presenta Su presencia está aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Confiamos en el Señor que Él esté guardando a sus hijos, a su simiente, y que también tenga misericordia de muchas personas que aunque no confiesan a Jesucristo, pero el Señor es bueno para con todas las personas. Que Dios nos tenga misericordia y nos guarde. Yo le voy a rogar, hermano, que inclinemos nuestro rostro un segundito. Voy a tener que utilizar menos tiempo de lo normal para poder sacar esta plática. Así que les ruego que incline su rostro un momentito. Vamos a pedirle al Señor que bendiga su palabra. Señor, en el nombre de Jesús te suplico que bendigas tu palabra y nos hagas venir sobre nosotros espíritu de sabiduría y espíritu de revelación de parte de ti, Señor. Y te ruego que bendigas a los hogares, especialmente a jóvenes, a señoritas que son parte de las familias de los hogares. Te ruego que bendigas cada corazón de estos jóvenes y señoritas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, hoy vamos a empezar a platicar acerca del rol de los hijos en la familia. Es algo verdaderamente fundamental esta plática, y de veras yo quiero iniciar afirmando que el propósito del Señor al dar instrucciones, al dar enseñanza a los padres de cómo deben de portarse como padres de familia, a la esposa de cuál es su papel en el hogar, y ahora vamos a hablar de lo que el Señor demanda de los hijos en el hogar. Dios tiene un propósito en todo esto, y es proteger la familia. Para Dios la familia es el núcleo fundamental, no solo de la sociedad, sino del universo mismo. Nuestras propias autoridades reconocen que la familia es el núcleo de la sociedad, y Dios ha protegido esa familia desde tiempos antiguos, desde los albores de la creación del hombre. Dios sabe que ese valor de la familia es fundamental para Él, pues Él creó la familia, Él creó el matrimonio, y por ende Él es el creador de la familia misma. Así que vamos a ir a nuestro primer texto esta mañana en el libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3. Y vamos a entender cómo el Señor en este pasaje protege a la familia y la bendice desde ese tiempo hasta el día de hoy. Dios trae una bendición sobre las familias. Por supuesto que el hombre se ha encargado de traer males sobre esta misma familia. Y vamos a hablar, antes de entrar a hablar directamente de lo que Dios demanda de los hijos en el hogar, vamos a hablar de los al menos cuatro enemigos terribles que dañan la familia y por ende el corazón, el carácter de la señorita y del joven dentro de la familia. Y no es mi deseo sacar a luz males de ninguna familia, sino lo que la Biblia dice acerca de estos vientos tempestuosos que vienen, pero también cómo Dios cubre, cómo Dios libra, cómo Dios tiene misericordia de las familias. Vamos a leer Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, donde inicia Dios a bendecir a todas las familias de la tierra por medio de la simiente que vino a la tierra por medio de Abraham. Obviamente viene desde Adán y Eva, pero vamos a irnos hasta la época de Abraham. Y dice así la palabra del Señor: pero Jehová ya había dicho a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, y de la tierra a la tierra que yo te mostraré.
Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y bendeciré tu nombre y serás bendición. Mira, hermano, un paréntesis antes de leer el verso 3, el último. La Biblia claramente enseña que Abraham fue constituido para ser bendición. Hermano querido, varón sacerdote de casa, ese es el papel número 1 del varón en el hogar, en la casa, ser bendición para los hijos, para la esposa, primeramente para la esposa y luego para los hijos. Ese es el papel fundamental, ser bendición. Jehová nos ha llamado para ser bendición, no para ser maldición, para ser nosotros un instrumento de plantíos, de crear labranza de Dios, plantíos de Jehová, por medio de nuestros hijos e hijas. Así es como mi simiente, hermanos, y eso es lo que le dijo Dios a Abraham. Abraham le dijo, por tu fe, por tu amor, por tu obediencia a mis mandamientos y por tu entrega a mí, tú serás constituido de parte mía, le dijo el Señor a Abraham, bendición, porque de ti todas las simientes que vienen posteriores a ti, de tu familia y de familias de la tierra, serán benditas. Quiere decir, hermano, que si un hombre, una mujer, en una familia deciden agradar a Dios, hacer la voluntad de Dios, hermano, están bendiciendo no solo su hogar en ese momento, sino el hogar de sus hijos futuros, el lugar de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Gloria a Dios por eso. Y sigue diciendo el verso 3, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria al Señor. Hermano, este es el propósito de Dios, que las familias sean bendecidas aquí en la tierra, bendecidas, y no necesariamente la bendición es económica, como la que también recibió Abraham. Pero la bendición de Dios es un hogar estable, son hijos maravillosos, hijas temerosos de Dios, son hijos e hijas estables, temerosos de Dios y que son un prospecto seguro de ser árboles de justicia, primeramente plantíos del Señor que van a dar su fruto y se convertirán en árboles de justicia, pregoneros de justicia, como Abraham, como Enoc. Bendito sea el Señor. Que esa sea la bendición sobre tu casa y sobre la mía, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, así como la palabra de Dios nos habla de la bendición de los hogares y de los hijos, también la palabra de Dios nos hace entender que van a venir también maldades sobre nuestras casas, que van a venir vientos tempestuosos, no importa cuál sea la familia y qué lugar de la tierra esté, sobre una casa siempre vendrán problemas, vientos tempestuosos, olas traídas por el mar, pensamientos, doctrinas erradas, formas de pensar inventadas por el hombre y acuñadas por Satanás, que el Señor lo reprenda. Utilizando mente de hombres inclinadas a lo perverso, el diablo agarra ese pensamiento y lo hace un instrumento de destrucción de la familia. Eso es lo que hace el enemigo. El Señor sabe que vienen esos vientos tempestuosos, pero también el Señor sabe que la familia no está desprotegida espiritualmente. El Señor le ha dado a la familia las herramientas poderosas para sostenerse como una familia sólida. No estoy hablando de padres, madres, familias e hijos perfectos, porque no lo existen, pero sí existen hogares estables, hogares fuertes, hogares muy de acorde a los preceptos divinos que Dios bendice, y no solo económicamente, sino también la simiente por medio de sus hijos. Acompáñenme al libro de Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7 vamos a encontrar cómo el mismo Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesús, pone en evidencia
la existencia de vientos, pero así también el poder mismo de Dios en medio de las familias. Y dice así, Mateo 7:24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Hermano, este pasaje da a entender que llega un momento en la vida de un muchacho, pues estamos hablando del rol de los hijos en el hogar, en la familia. Va a llegar un momento en la necesidad de la mente y el corazón de la señorita y del muchacho que necesita escuchar consejo. Dios no se espanta de la necesidad de consejo que hay en el corazón de la señorita y del muchacho. Eso es natural, Dios lo sabe. Lo que a Dios le sorprende es la fuente donde va a buscar la señorita y el joven el consejo. Y la pregunta es, señorita, ¿a dónde vas a encontrar tu consejo? ¿A dónde vas a buscar la fuente de tus consejos? Aquí la palabra de Dios dice que cualquiera que oye las palabras del Señor Jesucristo y las pone por práctica, será semejante a un hombre que tiene su hogar sobre la roca. Eso quiere decir que la Biblia, por analogía, le está diciendo, joven, señorita, cuando llegue a tu mente, a tu corazón, la necesidad de consejo, porque estás recibiendo una corriente de pensamiento dura para tu mente, ya sea del mundo o de tu compañero que no conoce al Señor, o estás recibiendo, señorita, una invitación a caer en las manos de un hombre, de una persona que te hace una invitación incorrecta y te pinta la vida hermosa, y vas tú y pides consejo a una señorita que no conoce al Señor, y sobre eso con inclinaciones perversas y te dice, anda, dale, ten tu experiencia con tu novio, con esta persona que te hace la invitación, miras qué hermoso es, nunca se te va a olvidar, es algo agradable, maravilloso, sí, para la carne. Pero lo que nunca te va a decir esa señorita, esa tu consejera, son las consecuencias que vas a tener que sufrir el resto de tu vida. Señorita y jovencito, la Biblia claramente enseña que tarde o temprano vas a necesitar consejo. Y la Biblia enseña que hay solo dos fuentes dignas o tres correctas de consejo. La primera viene de Dios, la palabra de Dios. Esta es nuestra consejera. Si un joven, una señorita, reconoce que Dios tiene la salida, tiene el consejo divino exacto y exactamente el que necesita oportunamente para cada ocasión, va a ser librado de muchos males. Vas a ser librada de muchos males. No importa el viento que venga. El otro instrumento de consejo debe de ser tus padres, tu madre y tu papá. Si por alguna razón ellos no son una fuente correcta de consejo, hay pastores, hay hermanas ancianas en las iglesias que han sabido vivir la vida en el temor de Dios, que han sido golpeadas anteriormente, que han tenido experiencias duras y también han sabido salir por la mano poderosa del Señor. Estoy seguro que si una señorita se acerca a una anciana en una congregación donde el pastor ha de haber establecido hermanas para dar consejo para señoritas y para parejas, para jóvenes y para matrimonios, y tú te acercas a uno de ellos, seguramente vas a recibir un buen consejo. Del mundo vas a encontrar muchos caminos de consejo, pues la Biblia dice, muchos son los caminos que van a llegar al hombre, al joven, a la señorita, pero solo uno es el camino perfecto, el que lleva a la salvación y al que te va a librar de pasar muchos males en tu vida. Y ese consejo viene de Dios mismo, a través de su palabra, a través de padres respetuosos y temerosos de Dios y a través de sus instrumentos, sus siervos, sus pastores, sus hermanas ancianas, consejeras de jóvenes. Gloria al Señor por esos instrumentos. Pero sigo leyendo y dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.
Y todo el que oye estas palabras mías, pero no las pone por obra, las oye, mas las elimina como consejeras de su vida, y no las pone por práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande la destrucción de esa casa. Hermanos, hoy vamos a hablar de 4 vientos tempestuosos que vienen sobre los jóvenes y que vienen originados no necesariamente por vientos de la calle, sino a veces han sido creados en la propia familia. Y quiero hablar de 4 enemigos terribles que pueden dañar el carácter de una señorita, de un joven que está en su momento de captar la forma, el patrón de vida que va a tomar para su vida. Y quiero hablar, hermano, primeramente de la violencia intrafamiliar. Es increíble cómo la violencia intrafamiliar se ha convertido en un enemigo terrible para el carácter y el corazón de los jóvenes, de los hijos del hogar. Imagínese usted el daño que puede tener un corazón de un muchacho, de una señorita, que ha sido testigo o testiga de cómo un hombre agarra a su madre y le pega delante de él de una forma brusca, de una forma brutal, terrible. Y no digamos en los casos que hay de muerte, donde el padre se levanta contra la madre y mata a la mamá. Hermanos, es terrible el daño que sufre el corazón de ese muchacho, de esa señorita. Es terrible. Gracias a Dios hay un ungüento que no viene del hombre. Hay un ungüento, hay un aceite divino que le habla la palabra de Dios, que penetra el corazón de ese muchacho, de esa señorita, y sana su herida. Por muy difícil que sea el yugo, que sea el aguijón que ha creado la amargura que entró a su corazón, Dios es capaz de sanar esa herida. Y vamos a ver cuál es el camino para que Dios obre en ese corazón. El segundo enemigo poderoso que ha castigado el carácter, el corazón de los hijos en el hogar, son los divorcios. Esos procesos de divorcios dolorosos y recasamientos. Hermanos, es terrible cuando un muchacho o una señorita ha vivido un hogar donde ha visto a su madre tener 3, 4 esposos, o al revés, donde por alguna razón ya no está la madre y ha tenido que ver cómo su esposo se une a una mujer, luego a otra, y tiene hijos con ella, luego con la otra, y luego con la otra, o a la inversa, una madre que llega a tener hasta 5 hijos con diferentes padres. Verdaderamente, hermanos, nosotros sabemos por libros, por la Biblia, por muchas experiencias, que el costo más alto de un divorcio y un recasamiento que Dios no avala, lo van a pagar los hijos que se desencantan de los hogares. Y lo que menos quisieran es tener un hogar como el que ellos vivieron. Por eso Dios bendiga, hermanos, a aquellos padres, a aquellas madres que han sido un verdadero ejemplo para sus hijos. Y de veras que el hijo, en lo más profundo de su corazón, lo que desea cuando un día llegue a formar un hogar es tener uno igual o semejante al que vivió con su padre y su madre. El Señor bendiga a esos padres que han sabido ser sabios con eso. Pero estoy hablando del un segundo enemigo de veras poderoso que destruye el corazón de un hombre, de una señorita, de un joven, de los hijos. Es el divorcio, el proceso de divorcio y recasamiento. Y lo más triste es que ahora encontramos iglesias evangélicas, cristianas evangélicas, que avalan recasamientos que Dios mismo prohíbe en la palabra de Dios. Yo voy a dar solo un tip de eso, pues que no es esa mi plática. Dios sí reconoce, y de una forma bíblica, con sustento de Dios mismo, cuando el hombre pierde a su cónyuge o la mujer pierde a su cónyuge y se queda solo por muerte, por causa de una muerte, Dios mismo avala
que se case si está en la libertad de hacerlo. Preferiblemente, si tiene la capacidad y le ruega a Dios que le dé el don de continencia y quedarse así a la mamá, sirviendo al Señor y criando a sus hijos, a sus hijas, en el temor del Señor. Será un ejemplo poderoso para ellos. Si por una razón la madre es joven y no tiene el don de continencia y su esposo ha muerto, entonces el Señor avala que se vuelva a casar. La segunda razón que Dios pone, no como una razón natural que Dios avala, pero sino que Dios lo permitió a causa de la dureza del hombre, es cuando uno de los cónyuges insiste en una infidelidad moral, una infidelidad conyugal grasa, donde ya el hombre o la mujer sin temor de Dios pasa frente a su cónyuge, a la otra persona, y ha decidido no arrepentirse y dañar el corazón de su esposa, y no digamos el de los hijos, pues de eso estamos hablando. ¿Cómo los divorcios, los recasamientos han dañado el corazón de los hijos en la familia? Y como vuelvo a decir, lo peor que estos enemigos no vienen necesariamente del mundo, de hogares fuera, de personas ajenas a la familia. A veces la peor, como en el mismo mundo hay un dicho, que la peor está que la del mismo palo. Aquí, estos males tempestuosos, enemigos del corazón, para el corazón de los hijos, vienen directamente, emanan del hogar íntimo donde ellos han nacido. Entonces imagínese usted que un niño tenga que vivir 3, 4 divorcios, 3, 4 recasamientos de un padre, de una madre. Eso es una erosión poderosa a los mismos cimientos morales en el corazón del muchacho o de la muchacha, de la señorita, de la jovencita o del mancebo, del joven. Y sobre eso, como decía, las iglesias cabalan esto. Eso no le agrada a Dios, hermanos. Y sobre eso hay iglesias que simplemente, como la mamá o el papá, son incompatibles de caracteres, que aunque cuando se casaron se amaban y no podían dejarse de ver un segundo y en todo coincidían. Resulta que al año, a veces menos del año, se detestan uno al otro. No se pueden soportar uno al otro. Y dicen, somos incompatibles de carácter. Pero entonces cuando se casaron, ¿qué los hacía compatibles? Terrible, terrible. O porque, digamos, hay violencia física, el esposo le pega a la esposa y insiste en eso, y simplemente agarran esos dos ejemplos que estoy dando para separarse y querer buscar otro matrimonio dentro de la iglesia evangélica. Y lo más triste es que el pastor, los ministros de la iglesia, los obispos de la iglesia, los ancianos de la iglesia, avalan ese tipo de recasamientos, la cual Dios no avala. Cualquiera que se divorcie de su esposa, excepto porque no sea la infidelidad grasa que he hablado, y después de un tratamiento duro de oración y de búsqueda de reflexión y de búsqueda de reencuentro con el esposo, con la esposa, y la restauración de la familia, que es lo primero que hay que buscar, después que se agotaron todos estos medios, pues bueno, hay que aceptar que la víctima del matrimonio se tendrá que divorciar. Y vuelvo al principio, mejor si se queda así y busca al Señor, sirva al Señor y a sus hijos. Pero si no tiene el don de continencia, pues que el Señor, con tal que sea en Cristo, es decir, que busque a alguien que sea de bendición, cristiano, y que le ayude a los valores del hogar, pues Dios sabrá si se le permite hacer. Pero sí Dios lo permite en ciertas circunstancias especiales. Ahora bien, en el caso de incompatibilidad de caracteres o por violencia física, y si alguien decide de los cónyuges separarse de su esposo, que lo haga, pero estemos claros que la Biblia dice que se quede así, porque si una separación por esas razones, el que se separa se casa con otra persona, vive en adulterio. Eso dice la palabra de Dios, no yo, lo enseña la Biblia. Bueno, no es esa mi plática, es acerca del rol de los hijos en el hogar, pero estoy hablando de los enemigos en el hogar que erosionan el carácter y la vida
sana y el corazón sana de los hijos. El tercer enemigo que se levanta contra el carácter de los hijos y el corazón de ellos es aquellos embarazos prematuros, indeseados, en los que caen los jóvenes a una edad muy prematura. De tal manera que ahora vemos la estadística de señoritas de 9 años, de 10 años, ya son madres, que no saben ni qué hacer con la criatura, que fueron empujados por un sentimiento carnal para un jovencito que les hizo una invitación, y sobre eso súmele a padres que no han dado instrucción, a una madre, a un padre que no supo cuidar el corazón de su hija o de su hijo, sino que lo dejó solo a la deriva y nunca fue capaz de darle un consejo sabio a su hijo. O un hijo que nunca agarró las escrituras y leyó la palabra de Dios y empezó a rogarle a Dios que se le revelara su corazón. Por lo tanto, queda a merced de una víctima muy fácil del enemigo. Terrible. Corazones dañados por eso. Imagínese un muchachito que nace de una madre que no deseaba ese embarazo. Terrible el corazón de ese jovencito que nace con ese trauma en su corazón, que solo el Espíritu de Dios, solo el ungüento de Dios puede sanar esa herida. El último enemigo poderoso que contra el carácter, el corazón de los jóvenes y señoritas del hogar es el movimiento de liberación de género, que ha sido un bombazo en los últimos años. Yo estoy seguro que hace unas 4 décadas atrás este movimiento no existía. Imagínese usted, hermano o hermana, que has crecido en un hogar cristiano. ¿Cómo podrá crecer el corazón de un muchacho donde tiene 2 hombres, uno que hace la figura de mamá y otro el de papá? Ninguno de las 2 figuras está correcta, ni del padre ni de la madre. Son figuras creadas por Satanás y tomadas por corazones perversos e impíos de hombres que han rechazado la verdad de Dios para su vida. Entonces cobijan esa maldad y han creado un verdadero espanto de enemigo, de viento tempestuoso, terrible, para destruir los hogares y especialmente el corazón de los hijos. Terrible ese viento tempestuoso. Por eso, hermanos, Dios bendiga a los padres amorosos, responsables, que han sido ejemplo para muchos jóvenes y señoritas. Hermanos, si tú te consideras que has sido estable, no estoy hablando de padres perfectos, pero sí padres que han sabido darle consejo a sus hijos y sobre todo han sido ejemplo para ellos. Que Dios los bendiga verdaderamente, porque miren, hermanos, la pobreza más terrible hoy en nuestras familias no es la física, no es la pobreza o la escasez de bienes, es la escasez grasa de valores, de principios bíblicos en los hogares, donde el hijo crece a su propia instancia, los padres cada quien por su lado, y los hijos aprenden a ser formados no por el padre, ni por la madre, ni mucho menos por la palabra, la instrucción de Dios, sino que a los 8 o 9 años, a los 10 años empiezan a ser absorbidos por amigos que no son cristianos, y a los pocos meses logran incrustarse y aparecen ya como el jefe de una banda de mareros. Hermano, observe usted a los mareros, jóvenes que son parte de las maras, señoritas de 15, 17 años que son jefes de personas que ahora son las que cobran las extorsiones. Yo he visto ahora en la televisión un montón de señoritas ya involucradas en actos que riñen contra la ley, porque ahora son cobradoras de extorsión. Y yo lo primero que me pregunto cuando veo esos casos de esos jovencitos que ya manejan un arma para matar a los 15 años, 10, 12 años, ya hasta han tenido la experiencia de matar a una persona. Yo lo primero que me pregunto es, ¿dónde están esos padres? ¿Qué pasó con la madre de esa señorita? ¿Dónde está la instrucción divina en ese hogar?
Hermanos, qué terrible. Esa es la pobreza más terrible de los hogares y que destruye el corazón de los jóvenes y de las señoritas, porque no hay instrucción correcta donde le enseñen valores, principios bíblicos de lealtad, de honorabilidad, de respeto a los padres, al anciano, de amor a los padres, de trabajo digno, de esfuerzo digno para ganarse la vida. Eso, hermano, se ha terminado en muchos hogares. Por eso ahora vuelvo e insisto, que Dios bendiga aquellos hogares, aquellas madres, aquellos padres que han sabido ser ejemplo para los hijos. Pero estoy hablando de estos 4 enemigos terribles del hogar y especialmente del carácter formativo y del corazón y del alma de los jóvenes, de los hijos del hogar. Gracias a Dios, cuando Dios nos ha librado de estos 4 vientos tempestuosos, donde nuestros hijos no han sabido qué es violencia intrafamiliar, nunca te han visto a ti, padre, siervo de Dios, pegándole a tu esposa. Que Dios te bendiga. O a ustedes, esposos, que han sido estables en su hogar y sus hijos han crecido desde niños con ustedes y no han tenido necesidad de tener 2 o 3 madrastras o 2 o 3 padrastros. Bendito sea el Señor. Estoy hablando de hogares que se casaron como Dios manda y que por circunstancias especiales, no necesariamente por muerte, han tenido hogares verdaderamente desordenados. Dios bendiga también a los padres que han cuidado el corazón de sus hijas y de los hijos a no caer en embarazos prematuros. Y especialmente por el ejemplo que ellos le dan a los hijos o a las hijas. Y Dios bendiga a los padres que han rechazado, han sabido explicarle a sus hijos esas corrientes de pensamiento de liberación de género y explicarles que eso delante de Dios, Dios lo ve como abominación a Jehová. Así es como Dios lo ve, hermanos. La sociedad ha querido vendernos la idea a los hijos. Imagínense al hijo que cobija el pensamiento mundano, racional del hombre que no conoce a Dios, de que la libertad de género es algo incluso que Dios ha dejado. No hay una verdad más torcida que esa. Dios es categórico y claro con esa tendencia de perversión del corazón. Dios le pone el nombre que es, le dice que eso es abominación a Jehová. Hermano, una abominación a Dios, como un ejemplo, es cuando un hombre, usted, yo comemos algo que nuestro estómago no tolera. Inmediatamente nuestro organismo lo rechaza y lo saca afuera. Así es Dios para con este flagelo de la libertad de género y el homosexualismo en nuestros días, o el lesbianismo. Dios lo abomina. Así dice la palabra de Dios. Así que Dios guarde nuestros hogares de eso, hermano, y el corazón de nuestros hijos. Y estoy hablando cómo el diablo y la sociedad sin Dios ha permitido que estos 4 vientos tempestuosos entren a los hogares. ¿Y a quién cree usted que son los primeros que destruyen? A nuestros hijos, a los jovencitos, a las señoritas, que en lugar de convertirse en plantíos del Señor y luego árboles de justicia, que es lo que Dios quiere por la bendición abrahámica sobre las familias, el diablo se ha encargado de crear de ellos mareros y extorsionistas en muy poco tiempo sobre el corazón de tus hijos. Hermanos, si usted quiere tener un hijo, una hija que sea extorsionista, que vaya a que desee tener la experiencia de hijos a una edad prematura, que desee ser parte de una mara o una inclinación perversa que difícilmente se corrige, pues no les dé instrucción de Dios. No les hable de los principios divinos. No le pongan ninguna regla a sus hijos y entonces usted tendrá un verdadero marero ahí en su casa en muy poco tiempo. Pues la maldad fácilmente se incrusta en el corazón del muchacho porque por naturaleza el corazón del muchacho es rebelde. Eso dice la palabra de Dios. Así como Dios demanda de la madre que sea
sumisa voluntariamente al liderazgo de su esposo, y así como Dios demanda del esposo que aprenda a amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, también el Señor le tiene una instrucción de obediencia a los hijos. Lo que Dios espera y va a demandar de un hijo que quiera ser bendito por Jehová es la obediencia a sus padres. Gloria al Señor. Pero quiero decir esto antes de entrar al tema específico. Hay un legado de bendición de los padres que aman a Dios, a sus hijos. Quiero decir, hermanos, que cuando un padre o una madre se ha preocupado por ser ejemplo basado en el patrón bíblico para sus hijos, ese camino de obediencia va a servir de bendición para sus generaciones. Y así como Abraham fue bendito para sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, así también un hogar donde el padre y la madre han sabido agarrar los principios de Dios y los han sembrado en el corazón de sus hijos, tengan la certeza que la bendición de Jehová viene sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y Dios promete esa bendición sobre ellos. Ahora bien, quiero decir esto porque también más de alguna vez, y es correcto, y ha sucedido, y hay un montón de casos, donde precisamente en un hogar que ha sido ejemplo, y resulta que uno de los hijos sale perverso, y contumaz contra Dios. Pero es una rebeldía que no viene por mal ejemplo, ni porque no ha habido instrucción, sino que el corazón del muchacho en cierto momento le ha cerrado la puerta a escuchar lo que vimos en Mateo, al poner en práctica lo que ha oído y visto de sus padres, y por rebeldía en su corazón se inclina hacia lo malo. Sin embargo, él en lo profundo de su corazón lleva la semilla de Dios. Quiere decir, hermano, que de un molote de espinos puede salir una rosa. Y de un hogar maravilloso, conforme a la palabra de Dios, puede salir una espina. Y no porque Dios así lo haya presagiado, o lo haya previsto, o lo haya establecido, sino que hubo un momento en que alguno de los dos, ya sea los padres o el hijo, personalmente abrió una puerta de maldad y permitió que se sembrara en ese corazón una semilla de incredulidad, y eso trae como consecuencia la inclinación perversa de los hijos. Que usted los vio en cultos buscando de Dios, orando, fueron bautizados en las aguas, pero después aparecen en el mundo que no quieren nada con Dios. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El muchacho o los padres que todavía sin el ejemplo y hasta la fecha oran por él? Pues Dios nos da una salida bíblica correcta hasta eso. Yo lo quiero llevar a leer un pasaje bíblico. Y quiero decirles que hay inclinaciones de los hijos que son revertibles, que a pesar de que los padres les han dado instrucción bíblica y han sido ejemplo, el hijo abrió puertas y se inclinó a una maldad. Y por supuesto Dios lo puede rescatar de ahí. Pero también tengo que reconocer que hay inclinaciones que vienen por legado de derechos generacionales espirituales, que en sus ancestros delegaron ciertos derechos a entidades espirituales que vienen a caer sobre los hijos. Especialmente eso último que le digo se da cuando alrededor de la familia usted conoce que han habido gentes que han servido al enemigo, que son sirvientes del enemigo y han hecho pactos con el otro, que el Señor lo reprenda. Y a consecuencia de eso hay un derecho generacional, un legado que el enemigo quiere tomar posesión, derecho sobre eso, y por eso vienen inclinaciones directamente específicas sobre los corazones de algunos muchachos. Pero que cuando el enemigo va y busca ese derecho, oiga bien lo que le voy a decir, hermano, y tiene ramas de familias donde va a querer ejercer su derecho que le autorizó una persona atrás, pero encuentra familias poderosas que están fundamentadas en la luz, el enemigo no puede hacer nada. Y va a querer tal vez influir en el corazón de un muchacho cuando ve el corazón del muchacho inclinado a lo malo.
Entonces lo ve como un caldo de cultivo y dice, aquí hay uno donde puede surgir mi semilla. Y viene el diablo y le tira la semilla. Pero si aquel hogar, a pesar de que el muchacho abrió una puerta, pero el padre y la madre son gentes espirituales que conocen la maldad y tienen las herramientas, saben vestirse de la armadura de Dios para batallar contra el enemigo, inmediatamente observan la inclinación de su hijo pequeño, chiquito, y empiezan a doblar sus rodillas y a ministrar y a rechazar y a echar fuera esa influencia que viene del enemigo. Y tenga la certeza que va a salir vencedor. Pero ¿qué pasa? En aquellos casos que el enemigo quiere ejercer su derecho, y no que lo tenga, sino que alguien abrió puertas y se la dio voluntariamente. Y viene y encuentra una familia que no tiene vallado, que no conoce la palabra de Dios, cuyos padres están desnudos ante Dios y que no tienen vallado sobre su casa, sobre sus bienes, sobre sus hijos, ni sobre ellos. Porque la palabra de Dios enseña que el padre que honra a Dios, que teme a Jehová, inmediatamente Dios le permite crear un vallado, una barrera para proteger sobre tres niveles de propiedad de las familias. Dios tiene un vallado sobre bienes, Dios tiene un vallado sobre los hijos y Dios tiene vallado sobre la misma persona, sobre el alma y el espíritu del padre de familia que es sacerdote de Jehová. Hermano, es maravilloso eso. Y el diablo no puede hacer nada si no le es dado de allá arriba y se le permite. Gloria sea al Señor. Por eso, hermano, usted y yo no tenemos nada que ver con el enemigo. Absolutamente nada que ver. Ni él se mete con nosotros, ni nosotros con él. Cuando ya a menos que el Señor me ha dado una autoridad, yo voy a hacer estragos al campo del enemigo, pero voy con autoridad de Dios. Y también él puede hacer lo mismo al revés, pero es porque usted y yo abrimos o un portón o una puerta libre y el enemigo lo ve desde lejos, hermano, y ve a uno de sus hijos descubierto o que abrió portón y de lejos le tira lazo y queda enlazado su hijo. Así funciona lo de Dios. Dice el texto bíblico. Deuteronomio capítulo 5, versos 6 al 10, dice: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Un paréntesis, hermano. Hermano, cuando usted estaba en el mundo, padre que tal vez no creciste en el evangelio, en el camino de Dios, y quizás ni la madre también, y hubo un tiempo que eran servidores de Egipto. Y de una vez la palabra de Dios claramente enseña que todo aquel que pertenece a Egipto es esclavo de Egipto. Y más alguna inclinación de esclavitud había en el corazón suyo y mío cuando no habíamos conocido de Dios. Pero cuando el Señor nos libera de Egipto, Él quita toda esclavitud y dejamos de ser servidores del faraón. Y ahora somos servidores de Cristo. Bendito sea el Señor. Y tus hijos, tu casa, toda tu casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y viene el Señor y rescata tu casa y deja de ser tu casa un servidor de Egipto, esclavo de alguna inclinación que te había puesto tu faraón en Egipto. Pero ahora no tienes faraón, sino tienes un rey libertador, voluntario, Cristo Jesús, el Señor y libertador de nuestras almas. Bendito sea su nombre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, yo el Señor, porque yo el Señor tu Dios soy celoso. Ahí aquí está el pasaje, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y cuarta generación de los que aborrecen mi nombre y han desechado la instrucción de Dios en su vida. Hermanos, una vez le preguntaron al Señor, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Cristo dijo, mira hermano, qué lección espiritual. En ese caso, no pecó él ni su padre, sino está así para que hoy se viera
la gloria de Dios y las obras de Dios en este día. Gloria al Señor. Quiere decir, hermano, que hay 3 tipos de lazo que pueden tocar el corazón de tu hijo y de tu hija. Uno, lanzado por el mundo, que abrió puertas y el mundo lo enlazó. De ese Dios lo puede librar. De los 3 Dios lo libra. Otro que viene por generación, por derecho generacional que alguno de sus ancestros quiso hacer sobre las familias. También Dios lo puede librar, pero ese se libra de una forma espiritual, como he hablado, cuando hay una familia que tiene vallado. Por eso, jovencita, y quiero decir esto con todo temor de mi corazón, porque como pastor he visto señoritas jóvenes que lamentablemente sus padres no son creyentes, han rechazado la palabra de Dios y sobre eso quizás viven en hogares que no son integrados, que no viven con sus padres originales, o que si los que tienen quizás serán buenas personas, pero tampoco conocen al Señor. Yo le voy a dar un consejo a esa señorita y a ese jovencito. Cuando te sientas con una inclinación perversa en tu vida y sientas que el faraón te está queriendo poner una inclinación para hacerte esclavo, busca al Señor, pide consejo mismo en la palabra y en toda necesidad busca un siervo, a la familia pastoral, que esté la esposa del pastor, el pastor juntos o una anciana de la iglesia que ore por ti y que te ministre palabra, que te dé consejo de palabra. Estoy seguro que en las iglesias hay hermanas establecidas por el consejo de ministros para dar consejo a señoritas. Pero señorita, te aconsejo que no corras a buscar consejo de otro compañero del mundo, sobre todo cuando es alguien que no conoce al Señor ni la palabra de Dios. El consejo que vas a recibir no vendrá de Dios. Busca el consejo con luz, con lámpara divina que viene de lo alto, normalmente y seguramente basado en la palabra de Dios. Hermanos, quiero decir y quiero terminar con este último texto bíblico en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Solo le voy a leer un par de textos y usted le invito a que en su casa lea este pasaje de Ezequiel. Pero es necesario que le diga lo siguiente. Jovencito, jovencita, yo quiero que sepas que Dios tiene una demanda para contigo. Así como Dios demanda de la esposa que sea sumisa a la autoridad que Dios ha puesto sobre su esposo, y así como Dios demanda del esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, así el Señor tiene una demanda sobre ti, estimado joven. Si tú quieres ser un muchacho de larga duración sobre la tierra y quieres ser bendito de Jehová, primeramente plantío de Dios hasta que llegues a ser un árbol de justicia en todo tu camino y quieres que te vaya bien en toda tu vida, obedece al Señor y a tus padres en todo lo que sea conforme al Señor. Y quiero leer esto porque estoy hablando de que a veces de buenos padres salen hijos con inclinaciones perversas, y a veces de padres que ni siquiera conocen a Dios y no tienen temor de Dios. Dios levanta una simiente de Dios y endereza no solo el camino del muchacho para el futuro, sino hasta puede ser instrumento para salvar a su padre y a su madre. Gloria a Dios por esos jóvenes que vinieron como instrumentos de Dios para regenerar el camino de ellos y también el de sus padres. Yo he sabido de jóvenes que han sido instrumentos de Dios para salvar a sus padres y llevarlos al camino del Señor. Hermano, lo que Dios espera de un joven, de una señorita que tal vez iba divagando sola en sus pensamientos y allá le aparece el Señor en su camino y le ordena su paso y le pone sus pies sobre piedra firme, es no solo para que él de ahí en adelante, para que la señorita de ahí en adelante sea una hija de Dios, sino que también sea instrumento para que no se olvide de sus padres y los lleve al camino perfecto de la salvación. Que Dios bendiga a esas señoritas y jóvenes que han sido capaces de salvarse a ellos y a sus padres también,
y a sus hermanos, y cumpliendo en ellos la promesa de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que Dios te bendiga, muchacho, si ese es el deseo de tu corazón. Voy a leer este último pasaje. Ezequiel capítulo 18, verso 4 dice: He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo son mías, dice el Señor. Eso, hermano, defuta y tira por los suelos aquel pensamiento de aquel muchacho rebelde que dice: Dios llamó a mis padres y ahí a ellos, a mí Dios no me ha llamado. Momento. Así como el alma de tu padre y tu madre le corresponden y le pertenecen a Dios, también la tuya le pertenece al Señor. Eso enseña la palabra. Y lo vuelvo a leer, dice: aquí todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son, dice Jehová. Y también el Señor dice: el alma que peque, esa morirá, pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, dice el verso 9, será llamado justo, ciertamente vivirá, declara el Señor. Bendito sea el Señor. Hermano, aquí está la clave. Muchacho, tú no puedes tener de excusa que tu padre no es lo que sea, que cualquier maldad pueda tener, pero no es excusa para que tú sigas la misma inclinación y perversión de él. Si tú aprendes a vivir en justicia, si tú aprendes a ser llamado justo de Dios, ciertamente vivirás. Así dice el Señor. En el verso 5 al 8 establece por qué Dios califica de justo al hombre o al hijo. Léalo en su casa. Y primero Dios lo vamos a comentar el próximo domingo. Pero lee en tu casa Ezequiel capítulo 18, casi que completo, hasta el verso 22, donde dice: el alma que peque esa morirá, el hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Bendito y justo es el Señor. Pero quiero decir que hay derechos delegados por causa de otras personas, que también Dios puede romper esas maldiciones generacionales. Vamos a orar, hermano, y vamos a darle gracias a Dios por nuestros hijos y por los hogares que han sabido guiarlos en el temor del Señor. Y si tú, muchacho, tienes un hogar donde tu padre y tu madre no es cristianos, o vives en un hogar donde tú has sentido dolor por eso, quiero decirte que la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, tú tienes un Dios mismo. Él es tu padre, Él es tu madre, Él te recoge y te enseña a caminar en el camino perfecto, y pondrá en tu camino los instrumentos de Dios para ser de bendición para tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que bendigas tu palabra. Bendice, Señor, si en este momento hay un muchacho, una señorita que ha sido golpeada porque en su propia casa han sido las maldades que han causado mucho dolor a su corazón y han dejado llaga, herida en el alma. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese ungüento maravilloso, esa unción del Espíritu Santo de Dios que sana toda herida del corazón y del alma, venga sobre ellos, y ellos puedan reconocer que tú les has amado y que todo lo que han pasado en su vida viene con un propósito, y el propósito es que te conozcan a ti como Dios vivo y verdadero, que sean instrumentos no de maldad, sino plantíos del Señor y árboles de justicia para ellos mismos y para su casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por los padres responsables, por las madres responsables. Te ruego por aquellas madres que aunque se han convertido en padres de casa también, pero han decidido agradarte a ti y vivir para sacar a sus hijos adelante, que tú les proveas todo lo necesario, y más que eso, que hagas de sus hijos plantíos de Jehová. Gracias, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes buscarnos en las redes sociales como Iglesia de Cristo Jehová Shammah.